Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Dicen por ahí, bendecido, prosperado y en victoria. ¿Y Estamos cómo, bien, gracias a Dios. cómo sería? ¿Cómo es? ¿Cómo lo diría usted al estilo suyo? No, nosotros estamos bendecidos. Estamos bien. También. Voy a tener que bajar la bocina por acá. Déjeme ver si podemos girar esto. Déjeme ver. ¿Pero usted estaba bien, pastor? Ajá. Está perfecto, ¿eh? Pérez. No, Pérez. Mándela de nuevo la invitación, Pérez, porque esto aquí lo tengo en la mano. Entonces lo voy a fincar en algo aquí, pero que está vertical, lo voy a poner horizontal. No se puede en los live de... Esos asuntos técnicos lo hablaremos después. No se puede poner el celular horizontal. Bueno, así como invitado no. No. No, pues nos fuimos ahí. Nos fuimos versión mano. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida a mi esposa que se acaba de conectar. Bienvenida Violeta, bienvenida a la pastora Mari, que está Bienvenida Ru también, Ruselina Burgos, una estudiante mía de Las Cabullas. Oh, ese es de la suya, de la Cabulla. Wow, qué tremendo. Ah, Bienvenida también a Mayra Florencio, a Violeta desde Perú, que estaba procurando conectarse hace un momento a este live de bendición, este live de oración, pastor. Estábamos hablando de algo muy importante. Muchas bendiciones, pastora, acerca del quebrantamiento del Espíritu Santo. Te contaba que ayer venía en el carro escuchando una oración y tenía tiempo que no me quebraba de esa manera. Me quebré en el camino y empecé como, no sé si tú has sentido, pastor, pero yo sé que sí, que tú sientes ese quiebre y las lágrimas te corren así como un río. Entonces hay un gemido que viene que ya no es la voz tuya. Y empecé, ¡ah! Sí, a mí me pasó aquí en la iglesia en un tiempo de oración, que ya eso ahí andaban las lágrimas, andaban los mocos, ahí andaba todo, la baba, eh, era como un lloro como desesperado, si se puede decir, eh, pero desesperado en el buen sentido de la palabra por Dios. Pero le decía que ahorita, cuando usted me habló de ese quebrantamiento, que lo suyo fue anoche, pero yo tengo un par de días sintiéndome quebrantado. Usted sabe que estamos en la semana bueno, en la semana no, en el mes de la serie del Espíritu Santo. Y honestamente, yo he sido confrontado. Le decía ahorita, nosotros como cristianos, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es real. Sí. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está ahí. Pero el Espíritu Santo quiere hacerse real en nosotros. Y anoche yo oraba y yo le decía, Espíritu Santo, yo sé que tú eres real, pero yo quiero que tú seas real en mi vida, porque realmente nosotros nos vemos confrontados cuando nosotros hablamos de ser cristianos y de tener el Espíritu Santo. Y a veces vemos personas que tienen más dominio propio, más amor, más paz, más mansedumbre, más templanza que nosotros que tenemos, que somos cristianos, que tenemos a Dios y que tenemos el Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu a veces como que se pierden en nosotros. Los frutos del Espíritu muchas veces brillan y no es precisamente por su presencia, sino por su ausencia en nosotros. Y yo en lo personal yo he sido confrontado. Nosotros
hablamos del Espíritu Santo, nosotros hablamos de una relación con el Espíritu Santo, pero a la hora de que los frutos del Espíritu Santo brillen en nosotros, lo hacen, pero por su ausencia. No sé si usted... Me gustó esa, pastor. Siempre había escuchado la frase brillar juntamente con la ausencia, no con la presencia. Exactamente. Entonces, El fruto del Espíritu Santo puede brillar por su presencia. debería de brillar por su presencia en nosotros, no por su ausencia en nosotros. Como cristianos estamos llamados a que el Espíritu Santo brille en nosotros a través de sus frutos. Nosotros sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo todo, porque Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu. Pero a la hora en que nosotros, por ejemplo, tenemos un episodio con nuestros hijos, los frutos del Espíritu Santo brillan, pero por la ausencia. ¿Verdad? A veces quizá nuestras esposas o alguien hace algo, nos dice algo, o pasa una de las cosas que pasan dentro del matrimonio, y nosotros no reaccionamos la gran mayoría de veces como un cristiano que tiene los frutos del Espíritu Santo produciéndose en su vida y en su diario vivir. Entonces, yo en lo personal, con esta serie del Espíritu Santo, he sido confrontado en eso y en el hecho de que nosotros hablamos del Espíritu Santo, pero a la hora de la adoración, nosotros damos adoración a Dios Padre, nosotros damos adoración a Dios Hijo, pero casi no sale esa adoración dirigida a Dios Espíritu Santo. No sé si usted me entiende. Sí, te entiendo. El domingo, nosotros hablábamos del Dios olvidado, porque nosotros hablamos del Espíritu Santo, nosotros bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero a la hora de la adoración al Espíritu Santo también brilla por su ausencia. A veces tenemos viene ese momento en que nosotros somos conmovidos por el Espíritu Santo y aún así, a veces en ese mismo momento adoramos a Dios, alabamos al Hijo, pero no adoramos al Espíritu Santo como Dios también. Es como si tuviéramos a Dios Espíritu Santo, ese Dios que está desde el principio con el Padre y con el Hijo, pero que es como si fuera el muchacho demandado de ellos dos. Sin embargo, Él es coexistente juntamente con ellos. Él está desde el principio juntamente con ellos. Él está trabajando desde el principio juntamente con ellos. Y ahora estamos en el tiempo en el tiempo ministerialmente hablando del Espíritu Santo. Así es. Porque si preguntamos dónde está Dios, bíblicamente hablando, podemos responder, Dios está en su trono sentado. Si preguntamos dónde está el Hijo está a la diestra del trono, sentado juntamente con Dios. Pero el Espíritu Santo está aquí contigo y conmigo. Habitando en nosotros. Habitando en nosotros. Y aún estando habitando con nosotros, le hemos olvidado. ¿Cómo nosotros podemos olvidarnos de alguien que tenemos dentro, que tenemos al lado constantemente, que tenemos tratando de guiarnos constantemente a todo lo que es real, a todo lo que es verdadero, a todo lo que es puro? Aún así, hemos olvidado el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de una manifestación, hablamos de una presencia, pero no hablamos de una adoración al Espíritu Santo. No sé si me entiende. Personalmente, como le dije, yo he sido confrontado con eso. ¿Dónde están los frutos del Espíritu Santo que tienen que habitar en mí como creyente? ¿Dónde está mi adoración al Espíritu Santo si yo le reconozco como Dios juntamente con el Padre y con el Hijo? Sí, dice, para los que no han visto el texto, dice en Gálatas 5:22,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre, templanza, lanza. y contra tales cosas No hay ley. no hay ley. Pastor, creo que la palabra clave es el quiebre. Así es. ¿Qué Esa sucede es la palabra clave. cuando el frasco se quiebra? ¿Qué sucede? Hay un derramamiento, hay un Que derramamiento. está dentro, Y, se derrama. y yo el domingo compartía con la iglesia, casualmente lo hicimos como tipo estudio, tipo célula, hicimos un ron y nos sentamos a hablar de eso. Y nosotros a veces decimos, pero hay gente, o nosotros no decimos, hay gente que dice que no sienten, que no han tenido esa experiencia con el Espíritu Santo, que no han sentido así el Espíritu Santo. Yo en lo personal he tenido dos experiencias en las que he escuchado la voz audible del Espíritu Santo hablándome. Y hablábamos el domingo de que nosotros como personas, si creemos que el Espíritu Santo es una persona, nosotros como personas, cuando tratamos de hacer un acercamiento a alguien y somos rechazados, nosotros nos forzamos mucho, nosotros nos alejamos. Si yo como persona me acerco a usted a quererle abrazar y usted me pone un stop, usted me rechaza, usted no va a sentir el abrazo mío. Si yo como persona estoy buscando una comunión con usted, una comunicación con usted, y lo que recibo es que usted me ignora, usted no va a sentir esa presencia mía. Entonces, nosotros a veces creemos que el Espíritu Santo va a hacer las cosas como, yo no sé ni cómo explicarlo bien, porque es que si nosotros no le permitimos, cuando el Espíritu Santo en un momento quiere abrazarnos, quiere ministrarnos, nosotros nos resistimos a eso, resistimos al Espíritu Santo o a lo que Él quiere hacer, el Espíritu Santo es muy sensible. El Espíritu Santo tiene un grado de sensibilidad y tiene un grado de caballerismo que Él no nos va a forzar. Él quiere hablarnos, Él quiere abrazar. Pastor, se me cayó el pastor. Un momento tremendo acerca del Espíritu Santo, acerca del fruto. Le contaba al pastor acerca de que la clave es el quebrar, el quiebre. ¿Qué sucede cuando la vasija se quiebra? Cuando la vasija se quiebra, empieza a derramar lo que tiene adentro. Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero es necesario esos tiempos de quiebre. Dice aquí mi suegra, somos la generación del Espíritu Santo, así es. Es necesario los tiempos de quiebre en la presencia del Señor, porque a través del quiebre al yo, de ese quiebre es que el Espíritu Santo va a comenzar a fluir y vamos nosotros a ver. Ya, pastor, aquí a ver dónde está usted. Aquí lo añado de nuevo. Vamos a ver el fruto del Espíritu Santo a través de esos quebrantamientos que vienen en la presencia del Señor. ¿Dónde nos quedamos? Yo estaba hablando con la gente acerca del quiebre, yo estoy ahí en el quiebre, pero tú nos explicabas que normalmente cuando nosotros ignoramos a una persona, no vamos a percibir, ¿verdad?, la presencia de esa persona obrando. Y al nosotros ignorar la persona del Espíritu Santo, entonces no recibimos los beneficios que conlleva una relación con Él. Amén. Fíjese, en días pasados, yo precisamente cuando estábamos hablando del tema del Espíritu Santo, yo me di cuenta de algo que honestamente hablando, yo no me había detenido a como analizar. Nosotros vemos el Espíritu Santo en la iglesia de los Hechos moviéndose en todo lo que tiene que ver con la iglesia de los Hechos, de una manera ferviente, de una manera poderosa. Nosotros vemos
de unos jóvenes como Esteban, llenos del Espíritu Santo, como Felipe, que fueron a Samaria a predicar. Nosotros vemos el Espíritu Santo hablando textualmente, diciendo apártame a Bernabé y a Pablo para esta obra. Nosotros vemos el Espíritu Santo tratando con Pedro mientras está preso. Nosotros vemos el Espíritu Santo impidiéndole incluso a Pablo ir a ciertos lugares. Nosotros vemos un mover y vemos una presencia del Espíritu Santo tan terrible y tan tangible en el libro de los Hechos, sin precedente. Pero luego de salir de ese libro de los Hechos, de esa iglesia mal llamada primitiva, y yo entiendo que realmente no era, lo primitivo somos nosotros, que somos los que somos insensibles a la voz del Espíritu Santo muchas veces, ¿verdad? Pero la mal llamada iglesia primitiva, esta iglesia tenía una relación y tenía una sensibilidad al Espíritu Santo sin precedente. Pero luego, si nosotros seguimos leyendo las demás cartas a las demás iglesias, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo dentro de esas otras iglesias brilla por su ausencia. Desde el mismo momento en que la iglesia de Jerusalén es fundada y que comienzan a expandirse después del momento de la persecución, no sé qué pasó, pero como que comenzó a ignorarse la guianza del Espíritu Santo. Nosotros vemos la iglesia de Roma y no hay el mismo fluir, no hay la misma actividad del Espíritu Santo que había en la iglesia de los Hechos. Nosotros vemos la iglesia de Filipo, vemos la iglesia de Gálatas, vemos la iglesia de Colosa y no hay el mismo mover del Espíritu Santo que había en la iglesia de los Hechos. Y yo dejé ver acá, ¿y qué pasó con ese mover del Espíritu Santo que había en esos primeros cristianos, en ese grupo de hombres y mujeres que comenzaron siendo la primera iglesia del Señor, que no se ve en las demás iglesias? ¿Cuál era el secreto de esta gente? Y si nosotros nos vamos y analizamos la iglesia, esta iglesia era la iglesia que más oraba. Esta iglesia era la iglesia que más buscaba. Esta iglesia era la iglesia más desprendida. Esta iglesia era la iglesia que hacía más misiones. Esta iglesia era la iglesia que más evangelizaba. Por esta iglesia era la iglesia que más se quebrantaba ante la voz del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo hablaba. Y nosotros necesitamos traer ese modelo a nuestra vida hoy. Tratar de que nosotros exista esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo que tuvo esa primera iglesia, en donde un diácono ponía a temblar prácticamente un concilio. Un joven que quizá no fue a ningún instituto como Esteban, ponía a temblar a sabios y eruditos de la ley. Dice que no resistían su sabiduría. No los resistían, pero es que no era Esteban quien hablaba. Era el Espíritu Santo a través de él. Y quiero leer esto para que usted vea por qué lo digo. Hechos 1:8, antes de Jesús ascender, Jesús le da una orden a los que estaban reunidos y le dicen: no se muevan de aquí. No traten de hacer nada hasta que ustedes no reciban el Espíritu Santo. No salgan a ningún lado, no prediquen. No, lo único que ustedes van a hacer es mantenerse orando hasta que ustedes reciban. Y después que ustedes reciban, ustedes van a recibir poder para hacerme testigo. Muchas veces quizás nosotros no experimentamos un mover del Espíritu Santo en nuestra vida porque quizás muchas veces lo anhelamos para nosotros brillar, para que Dios nos use levantando muertos o sanando un cáncer, cuando realmente la función principal del Espíritu Santo no es hacer milagro fuera del milagro de la salvación. El Espíritu Santo, claro, puede obrar en milagros cuando Él entiende que es necesario para que alguien crea. Pero bíblicamente, el Espíritu Santo está para dar testimonio de la obra de Jesús y para que nosotros testifiquemos de ella. Esa es la función principal del Espíritu Santo. Darnos a nosotros
la capacidad y el denuedo de poder testificar de la obra de Cristo. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no es relevante. Sin el Espíritu Santo, la historia de Jesús fue una historia más. Así es, pastor. Yo estoy muy anclado en el quiebre hoy, porque voy a decir algo extraño. Dígalo. No se trata de qué tanto necesitemos del Espíritu, sino de qué tanto dejemos salir del Espíritu. Exacto. Porque ¿Qué el tanto brilla el Espíritu en nosotros? quiebre al yo es lo que le da salida a la vida de Cristo. Fíjate, hay un quiebre que sucedió en María. María fue embarazada, ¿verdad? Por el Espíritu Santo de Dios. Hizo una obra el Espíritu Santo. Y en su proceso natural, ella pasó los 9 meses y vino el alumbramiento. Ese alumbramiento representa el quiebre. ¿Y quién nació en ese quiebre? El pastor. ¿Qué ¿Quién nació nació? en ese quiebre que tuvo María cuando dio a luz? Nació el Mesías. En otra, Mesías. la vida de Jesús, la vida de Jesús a través de nosotros va a venir a través del quiebre que produce el Espíritu Santo. Amén. Cuando nuestra vida es quebrantada, todo el depósito de Dios, todo lo que Dios ha puesto en nosotros, incluso el fruto del Espíritu, porque el fruto es del Espíritu, el fruto de Él se va a ver a través de nosotros cuando se produce el rompimiento, cuando se produce un quiebre y un quebrantamiento. El Espíritu Amén. Santo no va desde afuera, es desde adentro. Fíjate que nos da el privilegio el Señor que nos limpia de todo pecado y pasa a habitar en nosotros. Ahora, esa vasija, ¿verdad? Esa vasija que el Señor acaba de habitar, esa vasija está dura. Imagínate ese vaso de barro, está duro. Y el Señor dice, ahora voy a trabajar esto desde adentro hacia afuera. Cuando esto se comience a quebrantar, yo voy a comenzar a florecer y a salir. Mientras tanto estoy aquí encerrado, esperando que la vida de Jesús comience a florecer a través de este vaso. Ya tú sabes el proceso que tiene que pasar ese vaso para empezar a soltar, a aflojar, para que la vida de Jesús empiece a florecer. No fue hasta que la iglesia fue perseguida que recibió un quebrantamiento mayor para que el Espíritu Santo pudiera llegar a más lugares. Porque la iglesia estaba muy reunida, muy juntita, ¿verdad? En Jerusalén, pero la promesa de poder, ¿a qué correspondía? Dice Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se habían quedado estacionados en Jerusalén. Cuando la iglesia comienza a ser perseguida, entonces empieza la expansión. Y eso trajo un quebrantamiento en ellos porque ellos eran súper amigos, los súper amigos se querían quedar juntos, estábamos unánimes juntos, teníamos la experiencia de Dios, teníamos los milagros de Dios, nuestras familias estaban siendo bendecidas por Dios, los cultos se estaban dando tan buenos que tenían uno diario. Y tremendo culto. Tremendo culto. Querían dejar una enramada ahí. Pero hasta dónde llegaba la promesa tenía que ser extendida. Entonces cuando viene la persecución produce un quebrantamiento y ese quebrantamiento hace que el Espíritu Santo a través de ellos se pueda extender hacia otros lugares. Pero fíjese qué interesante, pastor. En donde se produjo el quebrantamiento no fue en los discípulos en sí, fue en el modelo que ellos tenían. Marco Peña te manda saludos desde Cotuí. Hermano Marco, bendiciones, mi hermano.
Bendiciones para ti y tu familia, a Lelo, a tu madre. Le decía al líder que quebrantamiento no vino sobre la vida en sí de los creyentes, sino de sistemas que ellos habían plantado, como te acaba de decir, porque ellos estaban muy juntitos, ellos estaban muy unidos, ellos estaban acomodados, pero sin embargo lo que Jesús le dijo a ellos en Hechos 1:8 fue que le iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa no era para que la recibieran y se acomodaran a disfrutarla. La promesa del Espíritu Santo era, claro, la promesa no era para que ellos la recibieran y se sentaran a disfrutarla, se acomodaran a disfrutarla. Eso era lo que estaba pasando. Por eso Dios permite una persecución. Porque la promesa que Jesús le da a ellos es que yo le voy a enviar el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, donde hasta los confines de la tierra. Pastor, imagínense si ellos, creo que aparte de Pablo y de Bernabé, nadie más, y creo que Felipe fue también a Samaria, pero aparte de ellos tres, nadie más salió de Jerusalén a hacer obra misionera. ¿O sí? Me equivoco en ese mover ahí, en ese momento. Pastor, lo que usted ha dicho aquí, la promesa no es para acomodarte, es para incomodarte. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. La vida y otra vez vuelvo al Espíritu Santo. Jesús dijo, los que son guiados del Espíritu no saben ni para dónde van. Así es. Juan 3, precisamente. Pueden estar aquí ahora, exactamente, pueden estar aquí ahora, pero si por ahí en la calle o en Guachupita o en Gualey hay un eunuco que necesita que se le hable del Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo te va a mover. Tú vas a ser lleno del Espíritu Santo, pero si por ahí en Cabuya hay un eunuco que necesita un Felipe que vaya y le anuncie la obra del Evangelio, Dios te va a mover. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para capacitarnos a nosotros para ser testigos de Cristo, ser testigos de la obra de Jesús. Sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros hubiésemos creído en la obra de Jesús como algo verdadero. Porque el Espíritu Santo convence a nosotros de la veracidad de la obra de Cristo. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no es relevante, fuera una secta más. Es más, yo puse el otro día que la iglesia no tiene poder de ser diferente a ninguna institución humana secular sin el Espíritu Santo. Claro. No tiene poder de ser diferente a ninguna institución secular sin el Espíritu Santo. Mira, Jesús estaba teniendo la conversación con Nicodemo. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3:6. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. Fíjate algo que dice ahí, oye su sonido. Es sensible. Pero por eso le decía, y vuelve al principio, yo no sé usted, pero yo he sido confrontado. Yo he sido confrontado con este tema del Espíritu Santo porque nosotros estamos supuestos a escuchar ese sonido. Nosotros que hemos nacido de nuevo, estamos supuestos a reconocer ese sonido. Así es. La iglesia, entre comillas, primitiva, tenía el oído más fino para reconocer ese sonido. Y yo pienso que ese era el éxito de la iglesia de los hechos.
la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo que tenía esta iglesia para manifestar la obra de Cristo a donde quiera que ellos iban. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de todo de nuevo para testificar acerca de Jesús. ¿Cuántos milagros hizo Esteban? Registrado. Registrado, ¿cuánto hizo? No hay milagro. Sin embargo, la Biblia dice que lleno del Espíritu Santo y un hombre que vio el trono de Dios en sus últimos momentos de vida. Un hombre que vio al Hijo al lado del Padre. Le dije ahorita, muchas veces yo entiendo que nosotros no somos llenos del Espíritu Santo y no vemos una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, porque quizás muchas veces lo estamos pidiendo para brillar. Estamos pidiendo ministerio para ser reconocidos. Estamos procurando más que de quien se testifique no sea de Cristo, sino de nosotros, de mi ministerio, de la obra que yo estoy haciendo y no de la obra que Cristo hizo. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida para que nosotros seamos testigos de Cristo y para que se glorifique al Padre. El Espíritu Santo va a obrar el milagro en tu vida cuando tú estás consciente de que su trabajo es capacitarte a ti para testificar acerca del Evangelio. Y cuando haya alguien presente mientras tú estés predicando el Evangelio, que sea necesario ver un milagro para que crea, el Espíritu Santo va a hacer un milagro. Si ese es de lo que han de ser salvos. Pero el Espíritu Santo no va a hacer el milagro a través de nosotros cuando nosotros querramos para ganar renombre. A veces creemos que una persona llena del Espíritu Santo cuando está hablando muchas lenguas. A veces tú ves una persona tranquilo, quieto, con todos los frutos del Espíritu Santo brillando en su vida. Paciente, manso, amoroso, cariñoso, alegre, sin soltar una lengua. Sin soltar un lengüetazo. Sin soltar un lengüetazo. Entonces ahí no está el Espíritu Santo, porque no hizo un milagro. El milagro más grande es el milagro de la salvación. Y el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para que demos fe y testimonio de ese milagro de salvación que se hizo en Cristo Jesús, de esa obra redentora de Cristo Jesús. Es para ser testigo. No recuerdo si primero o segunda de Pedro, que dice que nosotros somos real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y al final termina diciendo que todos estos títulos son ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que tú anuncies las virtudes de Cristo, virtud de sanar, virtud de salvar, virtud de libertad. Son las virtudes de Cristo las que tienen que ser anunciadas en nuestra vida. Y para eso es que el Espíritu Santo nos capacita a nosotros. Pero si nosotros no estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo, si nosotros no estamos escuchando ese viento, como le decía Jesús a Nicodemo, es difícil ser dirigido al propósito de Dios o a la voluntad de Dios si yo no escucho cuál es la voluntad de Dios. Otro ejemplo, Señor, nosotros oramos para que Dios cumpla un propósito que nosotros tenemos. Nosotros oramos para que Dios se manifieste. Nosotros debemos de orar para que Dios nos manifieste a nosotros cuál es su plan y nosotros caerle atrás. No es orar para que Dios haga mi voluntad, que parece buena, sino para que Él me revele su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Oramos más por la voluntad de nosotros que por la de Dios. Oramos más por el plan de nosotros que por el plan de Dios. Sí, oye a Vladimir lo que está diciendo es, Vladi, usted no necesita
mucha parafernalia para verse bien. Usted brilla con luz propia. Así es. Es que el evangelista Vladimir, cuando estuvo conmigo aquí, tuvo unos asuntos con el internet y él está diciendo como que usted no tiene problema con el internet. Ah, no, es que hay una inversión también aquí en internet, ¿verdad? Si usted se fija, amado Vladi, yo no estoy en mi casa, yo estoy en la iglesia. Si yo estuviera en mi casa, estuviera igualito que usted. Ay, mamá. Señores, nosotros debemos de ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por el gran problema de las iglesias es que las iglesias no queremos buscar la guianza del Espíritu Santo. Cuando se habla de un concierto, ahí está todo el mundo, hace lo imposible por llegar a ese concierto. Y yo no estoy en contra de conciertos, y menos si son de gente que adoran al Señor. Pero cuando se habla de la oración, nadie quiere ir al culto de oración. Nadie. ¿Y por qué pasa eso, pastor? Imagínese. Imagínese usted. Hace falta pasión por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Qué más puede ser eso? Entonces, por eso es que yo digo que el Espíritu Santo es el Dios olvidado. El Espíritu Santo es el Dios olvidado. Amén, Vladi. No hay compromiso, no hay un compromiso. Entonces, pero cuando nos dan la oportunidad, queremos que se mueva cielo y tierra. Por eso es que yo digo que muchas veces nosotros no sentimos y no tenemos esa, ¿cómo se llama? Esa manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, porque lo único que queremos es nosotros brillar y que nuestro nombre y reputación sea conocido y no que sea el nombre de Cristo reconocido y exaltado. El compromiso es con mi ministerio más que con el evangelio. Dentro de los 16 conectados que están aquí, tenemos tal vez 3 o 4 ministros. ¿Dentro de los cuantos? Tenemos 16 ahora, ahorita 20, y así. Esos números van cambiando. Yo veo 8 aquí fijo desde que entré. Yo estoy viendo 16 ahora mismo. Pero bueno, lo que le quiero... Gloria a Dios por esos 16. Tal vez esas personas que nos están escuchando, tal vez están más comprometidas con sus planes personales, tal vez están más comprometidos con su trabajo, con su negocio, que con la búsqueda del Señor o con la voluntad de Dios. Yo me voy más para allá, apóstol. Están más comprometidos con su ministerio personal que con el ministerio de Cristo y de la iglesia, que es de reconciliación. Están más comprometidos con su ministerio personal de ellos que con el ministerio principal de la iglesia de este tiempo, que es el ministerio de la reconciliación. Mire, pastor, ahí. Le voy a poner un ejemplo. Arrecia, dice. ¿Quién dijo arrecia? Vladimir dice que arrecie. Vladimir, mire, ministro, Vladimir es un ejemplo de eso. ¿Cuántos ministros de la música urbana no comenzaron con Vladimir? Y quizás muchos de ellos, artísticamente hablando, han tenido más éxito. No te metas ahí. Sí, yo me voy a meter para allá, porque es lo que estamos hablando. Han tenido más éxito que ellos, artísticamente hablando. Sin embargo, cuando vamos a sacar los numeritos de cuántas almas se han salvado a través de ese ministerio, no dan los números con lo que tienen en redes y seguidores y todas esas cosas. Porque ellos se han enfocado en proyectar un ministerio personal, fulano de tal, perencejito, sutanejito. Métase a una escuela, por ejemplo, como lo hace Vladimir. Yo voy a hablar con Vladimir.
métase a una escuela sin que le den nada, quizás por una ofrenda, muchas veces pagando su pasaje, por el privilegio, Ofrenda. ¿eh? A Vladimir las escuelas no le dan ofrenda. Ya, entonces ya usted me está dando la razón. El pago y a anunciar el evangelio, pero ahí están los frutos, ¿entiendes? Hay un compromiso con el ministerio principal de la iglesia, que es el de reconciliación. Pero hay otros ministros que tienen un compromiso con su ministerio personal, que mi nombre, yo, fulano de tal, sea conocido, más que incluso el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 1:8 de nuevo. Dale. Pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros revelamos el Espíritu Santo en nuestra vida cuando constantemente estamos hablando de la obra de Cristo en la cruz. Porque dijo Jesús, nadie puede decir que yo soy el Señor, sino es porque el Espíritu Santo obra para que lo diga. Nadie puede reconocer a Cristo como Señor, sino es a través del Espíritu Santo. Qué poderoso. Esa es una de las mayores manifestaciones del Espíritu Santo. No es cuando yo estoy hablando 75 lenguas, y gloria a Dios por los que oran en muchas lenguas. No es cuando yo estoy sanando a un enfermo en milagro, cuando yo me estoy moviendo en milagro, porque Jesús dijo que en aquel día van a haber mucha gente que van a decir, Señor, pero yo paré enfermo, yo hice esto, yo hice lo otro, y Jesús le va a decir, pero yo nunca te conocí. Sin embargo, yo no creo que el Señor le diga a nadie así, cuando llegue allá arriba, salgo, porque recibí el evangelio a través de Pastor Miguel Mercedes. Cuando recibí el evangelio por un muchacho que se llama Vladimir, que estaba en una escuela de un campo. ¿Entiendes? Cuando recibí el evangelio a través de una pastora que todos los martes sacaban un tiempo y que muchas veces quizás se le conectaban 5 o 10 o 3, y como quieran seguían con el mismo amor anunciando el evangelio de Cristo. Bendiciones, Carlos. Dios te bendiga mucho. Saludos. Nosotros, los cristianos y ministerios de hoy en día, se han enfocado más en que sus nombres sean reconocidos que la obra del Espíritu Santo, que dar a conocer el evangelio y la obra de Cristo. Que dar a conocer el nombre de Cristo. Yo no sé si no debíamos de tema, pero estamos hablando del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Yo vi que mi esposa puso como 10 corazones. Yo dije, oh, el pastor puede seguir. Entonces, ministro, yo de manera personal le decía, anoche yo, a mí me gusta orar después de que mi esposa y mis hijas se duermen. Después que mi esposa se duerme y mis hijas, yo me siento en intimidad con Dios. Y yo anoche oraba y yo, quebrantado y llorando, yo decía, yo sé que tú eres real, Espíritu Santo, pero yo quiero que tú seas real en mi vida para yo poder hablar o yo poder tener la calidad moral para enseñar acerca del Espíritu Santo. Porque sonamos muy bonitos muchas veces, pero a la hora de que los frutos del Espíritu Santo brillen en nosotros, brillan pero por su ausencia y no por su presencia. La presencia brilla, ¿verdad? La presencia debe brillar más que la ausencia de los frutos. ¿Entiendes? Yo le decía a los muchachos en un tiempo de estudio, ser cristiano en la iglesia es fácil, ser cristiano en el barrio es fácil, ser cristiano en mi casa y que mi esposa dé testimonio, ahí es donde yo tengo que demostrar que soy cristiano. Porque nosotros podemos engañar a titirimondati, como dicen por ahí.
Nosotros nos damos tres jamaquiones, nos damos y soltamos 3 lenguas mecánicas. Y wow, ese muchacho está encendido. Tiene a Dios. 3 lenguas mecánicas. Dice un predicador que a tu esposa nunca la vas a poder engañar. Que ella sabe. Esas saben si realmente somos o no somos. Esas y nuestros hijos. Y nuestros hijos. A eso es que tenemos que darle testimonio de que somos verdaderamente, de que tenemos el Espíritu Santo. Yo no sé si vamos a orar hoy por la gente, porque Vamos a orar por ellos. Son 49 ya. No, tranquilo, que hay vigilia hoy. Óyeme. Nos fuimos en vigilia. Le leo otro verso. Déjame Hechos 4:31. Dele. Déjame decir algo, porque dice Jesús categóricamente, no como una opción. Dice Jesús algo aquí. Se quiere, pero oye la parte final. Y oye su sonido, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Todo aquel que es nacido del Espíritu. No es que vamos a ver si es. No. Todo el que es nacido del Espíritu. Oye, tiene el oído. Porque Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y la siguen. ¿Entiendes? Todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Somos o no? Claro, somos o no somos. Para Dios, porque al hombre lo podemos engañar. No, pero que somos. Si eres nacido del Espíritu, eres nacido del Espíritu. Amén. Todo el que es nacido del Espíritu tiene ese oído afinado ahí, para cuando haya un eunuco por allá, por Guachupita, aparezca un Felipe que le anuncie la hora del Evangelio. Hechos 4:31. Si usted búsquelo ahí, léaselo, a ver qué dice. Oye, ahora le queremos hacer selfie a todos. Amén, Dani, así es. Es más eficiente invertir en las almas que en mi propio ministerio. Y si tu ministerio está enfocado en las almas de manera genuina, la inversión que tú vas a hacer en tu ministerio es una inversión para el reino. El problema es cuando lo único que tú buscas es promover tu nombre. Y no que el nombre de Cristo sea promovido. Lea, apóstol. ¿4 qué? 31. ¿Qué dice? Cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y fueron llenos del Espíritu Santo y levantaron cuántos muertos. Hasta este punto ahí no habla de los muertos. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron cuántas lenguas en ese momento. En este pedazo no habla de la lengua. ¿Y qué era lo que decían? Que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Primero, la obra de convencernos a nosotros de pecado y necesidad de Dios. Y segundo, capacitarnos a nosotros para testificar de la obra de Cristo. Hablar con denuedo la palabra de Dios. Dice Jesús, creo que dijo, el Espíritu Santo le va a acordar las cosas que ustedes tienen que decir. No se preocupen por lo que vayan a hablar. Porque el Espíritu Santo va a traer a memoria lo que es necesario para el momento. Amén. El domingo nos fuimos un poquito más profundo y decían algunos, entonces, ¿por qué el Espíritu Santo hace milagros? Se mueve milagro a veces. Y yo decía, esto es lo que yo entiendo, el que esté escuchando puede entender otra cosa, pero dice la Biblia que el único que discierne el espíritu del hombre es el Espíritu de Dios. El único que discierne el corazón del hombre es el Espíritu.
Y el Espíritu Santo sabe cuando tú eres lo suficientemente crédulo como para no tener que ver un milagro. Y cuando tú eres lo suficientemente incrédulo como para tener que ver un milagro para poder creer. Si tú eres, el Espíritu Santo sabe qué tan crédulo tú eres para creer con la necesidad o sin la necesidad de un milagro. Me voy a palabras de Jesús. No sé a quién fue que Jesús le dijo que era bienaventurado, no recuerdo ahora mismo, que había creído simplemente por la palabra, mientras que los fariseos y otros estaban demandando una señal. ¿Qué determina que suceda o no una señal? Según lo que el Espíritu Santo escudriña en nuestro corazón. ¿Qué determina? Si yo estoy para ser uno de esos contados como salvo y necesito ver un milagro para creer, el Espíritu Santo lo va a manifestar. Pero si yo no estoy destinado para ser contado como los que han de ser salvos y estoy demandando señal, me voy a quedar como se quedaron los fariseos. Señal no le será dada. ¿Cómo llegamos a ese punto? Dice la palabra que el Espíritu Santo es el único que escudriña el corazón del hombre. Ahora nosotros como cristianos debemos de llegar al punto, como usted decía al principio y como decía doña Mara, de quebrantarnos ante Dios. Porque en el momento en que nosotros somos quebrantados, nosotros en el momento que venimos al Señor, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Pero no va a desbordar en nosotros, no va a ser visto si nosotros no somos quebrantados. Si nosotros no buscamos constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Si no buscamos constantemente ser llenos del Espíritu Santo, nosotros no vamos a reflejar, no se va a ver en nosotros el Espíritu Santo de esa manera tangible o visible como se vio y se ve hoy en día en muchos ministerios, en muchas iglesias, en muchos cristianos, en muchos hombres de Dios. Pero cuando nosotros vamos quebrantados a Dios y cuando nosotros reconocemos que el Espíritu Santo no es simplemente el muchacho demandado de la Trinidad, sino que es Dios juntamente con el Padre y Dios juntamente con el Hijo, que es coeterno con el Padre y con el Hijo. Si nosotros no vamos al Espíritu Santo dándole la honra y el reconocimiento que Él merece como Dios con el Padre y con el Hijo, va a ser difícil. Esa llenura, como quizá nosotros andamos buscando. Cada vez que nosotros pensamos en el Espíritu Santo, pensamos como en el muchacho demandado. Y nosotros debemos de cambiar esa mentalidad ya. ¿Cómo es el muchacho demandado? Claro, el Padre está en su trono sentado, el Hijo está a la diestra del Padre sentado y el Espíritu Santo viene y nos trae a nosotros el mandado del Padre. Y vuelve y se lo lleva al Padre. El Espíritu Santo es Dios juntamente con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo es Cristo viviendo en nosotros. Juan, primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, tú no los puedes dividir. Nosotros vemos la manifestación de Dios, porque mucha gente se le hace un poco difícil entender, porque entonces ¿cómo que el Padre es Dios y el Hijo también es Dios y el Espíritu Santo también es Dios? Son Dios. Tú puedes ver el agua en tres manifestaciones y sigue siendo H2O. Está bueno eso. Dice su esposa aquí que damos gracias a Dios por la familia de Suero. Ya salieron negativos del COVID. Pastor, tenemos dos peticiones aquí de oración.
Vamos a orar. 8 de la noche. Una es de doña Mayra, para que oren por ella, por Miguel Arias, que está adolorido. Y la otra petición la puso Asunción. Pues lo que tenemos aquí es comentarios. Esta gente está encendida ahí con el tema del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál usted coge de los dos? Y vamos a orar. Bueno, Señor, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Gracias por tu santa presencia. Gracias porque estamos en el poder del acuerdo, Señor, en esta hora. Te estamos presentando la vida de doña Mayra, Señor, de Miguel Arias, Señor, para que tú sanes toda enfermedad en el nombre de Jesús. Pedimos a sus corazones. Pedimos que se manifieste su poder, Señor, sanador y libertador de esta casa. Te pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios, que tú te glorifiques, Señor, en ese lugar, que te glorifiques en sus cuerpos, que te glorifiques en sus corazones, que te glorifiques, Señor, en ellos, Señor, y tuya es la gloria. Y que el reino de Jesús se establezca, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, trae liberación en el nombre de Jesús de todo dolor, en el nombre poderoso. ¿Quién pide? Danilo pide oración por su salud. Dani es uno de los muchachos que siempre estaba conmigo aquí, ahora está viviendo en San Diego. Ese es un hijo en la fe, se puede decir. Yo oro por Dani. Padre, gracias por tu misericordia, Señor, por tu gracia, Señor, derramada sobre su vida, Señor, sobre su matrimonio, Padre. Señor, yo declaro, Señor, que tu reino es establecido, Señor, en su casa, en su vida, Señor, en su matrimonio, Señor. Yo declaro, Señor, que los frutos de tu Santo Espíritu, Señor, brillan, Señor, por estar presentes, Señor, en sus vidas, Señor. Padre, yo declaro unión, yo declaro, Señor, acuerdo mutuo, Señor. Yo declaro, Señor, que tú eres el centro de sus vidas, Señor. Te presento, Señor, cualquier dolencia, Señor, que ellos tengan, Señor, cualquier malestar de algún virus o alguna enfermedad, Señor. Nosotros creemos, Señor, que tú fuiste a una cruz y compraste, Señor, para nosotros la salud, que tú pagaste, Señor, en la cruz el precio por nuestra paz, Señor, por lo cual podemos pedir confiadamente, Señor, que tu paz, Señor, sea manifiesta en nuestras vidas, Señor. Declaramos, Señor, cielos abiertos, Señor, a favor de su familia, de su matrimonio, Señor. Y declaramos, Señor, milagros, Señor, hechos en su vida, Señor. Milagro de salud, Señor. Milagro financiero, Señor. Y milagro de acuerdo, Señor, en él, Señor, y su esposa, Padre amado. Declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, comienza, Padre amado, a trabajar con los corazones, Señor, a dejar ver sus frutos en sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos a Danilo y a su familia, a su matrimonio, en el nombre del Señor. Amén. Asunción pidió oración, usted dijo, pero no veo aquí. Es que está muy para arriba. Pidió oración por su mudanza y pidió oración, tengo entendido, por su salud también. Oramos por Asunción, familia, Dios, que está en este proceso de mudanza. Le pedimos tu Padre, en el nombre de Jesús. fortaleza, Señor. Te pedimos tu provisión, Señor, tu guianza, la guianza del Espíritu Santo sea sobre esa familia en el nombre poderoso de Jesús siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Guiado por este proceso en el Jesús. Viviana García pide oración para que este año Dios dice pueda ayudarnos a cumplir su voluntad en nuestras vidas y en nuestros ministerios, y que nuestro ministerio crezca en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oramos también por Ramón y Mercedes con COVID, para que el Señor los levante, los sane en el nombre de Jesús. Amén. Oramos también por sanidad, por el niño de Charieli y su esposo, que han estado también quebrantados de salud. Pedimos que en el nombre de Jesús ellos reciban sanidad, que en el nombre de Jesús ellos reciban no solamente un milagro,
de salud, sino también el milagro más grande, que es el milagro de salvación. Oramos para que su esposo y toda su familia conozcan al Señor, tengan un encuentro con el Padre y puedan venir a los pies de Cristo, reconociéndole como su único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquí su esposa, pastor, pone una oración por los enfermos, por los médicos que están día a día en las unidades de emergencia, pone por el vehículo de la familia en el nombre de Jesús, puso aquí por la casa con piscina. Esa casa es con piscina que tiene que venir. Pero ustedes En el tienen nombre de Jesús. una fe tremenda. No, Viviana, espérese, pastor, déjame hacer una aclaración aquí. Perdón que lo interrumpa. Es otra familia. Una piscina es otra familia. Ay. No, Viviana, no ese niño de Yulisa que está enfermo, ese niño de Charieli. Pero ya él está, gracias a Dios, muy mejor. Lo que pasa es que Addison tenía el número equivocado y en el nombre de Charieli tenía de Yulisa y informó que era de Yulisa. Pero ese es de Charieli. Ya, gracias a Dios, está muy mejor. Estuvimos orando por él. Aquí nos manda saludos desde Georgia, pastora. Pronto la queremos tener por aquí en un live también para que usted comparta de lo que Dios le ha dado. Cuénteme, pastor. No, dígame si usted tiene algo más ahí que quiera soltarnos del Espíritu Santo también, porque esto está bueno, esta gente tan activo, encendido. Yo estoy estacionado en la revelación del quebrantamiento. Desde el quebrantamiento es que va a fluir toda la vida del Espíritu, todo el fruto del Espíritu Santo. Está quebrantado nuestro yo. No se trata de nuestras fuerzas de hacer las cosas, sino de nosotros menguar para que Él crezca. Amén. Amén. Precisamente eso mismo decía, hablábamos el domingo con Viviana, de que nosotros vamos a ver la obra del Espíritu Santo en nuestra vida manifiesta en la medida que le permitamos a Él obrar, en la medida en que seamos quebrantados o que permitamos que nos quebrante y nos trabaje. Si nosotros estamos renuentes a la presencia del Espíritu Santo, no va a haber un quebrantamiento. Pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos trabaje, nos quebrante, entonces luego del quebrantamiento viene el derramamiento por naturaleza. Después del quebrantamiento viene el derramamiento. Hay un fluir, ¿verdad? Como claro, el frasco. Claro. Cuando el frasco se quebrantó, el perfume fluyó. Pastor, y toda la casa. Fluir, aunque hay gente que está aquí en ambiente de vigilia, cualquiera seguimos con ellos. Pastor, para concluir, el por qué y el para qué. El Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, esos son los dos pilares importantes. ¿Por qué lo quiero y para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? Yo entiendo que nosotros debemos anhelarlo porque nosotros en nuestra propia capacidad somos incapaces de hacer algo bueno o de testificar de la obra de Cristo. En nuestra propia naturaleza nosotros no tenemos la capacidad de testificar de la obra de Cristo, ni de reconocerlo. ¿Cuál era la segunda? El para qué y el por qué. Ese sería el por qué. Y el para qué sería para poder ser capacitados para la obra del Evangelio. Nosotros no tenemos la capacidad humana de que de nosotros salga algo bueno. Voy a poner el ejemplo de domingo otra vez, y lo puse en otra enseñanza, recuerdo de Zoom. Nosotros somos esa planta, nosotros somos ese árbol malo que es incapaz de producir buenos frutos. Y que Dios, como buen agricultor,
injerta en nosotros la mente de Cristo a través del Espíritu Santo. Cuando yo entonces voy a producir, produzco a través de esa rama injerta y lo que va a salir de mí va a ser bueno, porque no va a salir directamente de mí, sino a través del Espíritu Santo en mi vida. Nosotros somos ese árbol incapaz de dar buenos frutos, que se le tiene que injertar, hacer un injerto de una rama, ¿cuál es la palabra? Una rama sana que puede producir buenos frutos. Y ese injerto en nosotros es la mente de Cristo a través del Espíritu Santo. Nosotros somos incapaces de hacer lo bueno, dijo Pablo. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno, dice la palabra. No lo hay, no existe. Si no es a través del Espíritu Santo, de nosotros no puede salir nada bueno. Así es. Por eso debemos de querer el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Pastor, muchas gracias por este tiempo muy valioso que usted ha tenido, una hora intensa. Yo he estado aquí, Bueno. nota, tranquilo. Dios es bueno, Dios es bueno. Este domingo, yo no sé usted, pero este domingo vamos a estar hablando de la persona del Espíritu Santo. Amén. Los que quieran el domingo escuchar el mensaje acerca de la persona del Espíritu Santo pueden visitarlo en nuestro Zoom, y si se encuentra en La Vega, en un texto aquí abajo puede comunicarse con el pastor Adelson, y allá en La Vega a las 30 de la tarde el domingo vamos a estar hablando acerca de la persona del Espíritu Santo y ministrando conforme a la palabra que el Señor nos da. Amén. Saludos a todos, muy buenas noches, bendiciones a todos los que se han conectado un martes, el primer martes de oración del 2020. Wow, este es el primero, ¿verdad? Sí. Mire, yo no Oye, había caído, ¿no? 2022, primer martes de oración, ha sido poderoso, maravilloso. Pastor, un abrazo. Esta Hay gente, amor y cariño. me parece que esta gente no quiere que nos vayamos de aquí. Tengo como esa impresión. Usted que sabe si seguimos fluyendo. Bendiciones, Toño. El Toñito anda por ahí. Toñito de lo mío. Y Yuli también ahí, activa. Este 2022 está siendo declarado por muchos hombres de Dios como el año de las manifestaciones. Y yo lo creo. Yo creo que según lo que dice Joel 2:28, que en los postreros tiempos el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne y que los jóvenes iban a tener un papel protagónico en este mover del Espíritu Santo de los últimos tiempos. Yo creo que el Espíritu Santo en estos últimos tiempos, en vez de ir menguando, va a ir creciendo en nosotros. Amén, así es. En incremento, entonces, vamos. Amén. Amén. Según lo que dice la palabra. ¿Verdad? Pero Dice que ¿qué? ¿Cómo fue? Lo que dice la palabra es lo que es. Ya Dice, eso es. dice la pastora aquí que nos vayamos en vigilia. Yo estoy aquí, yo no tengo prisa. A mí la que me está esperando es la que está diciendo de vigilia. Yo no tengo, tranquilo. La idea de la vigilia es la que lo está esperando. Entonces, imagínense. Líder, Juan 14:18. Oye. Si mi esposa, si mi esposa autoriza por un texto aquí que siga. Seguimos arreciando. Vamos a ver el texto de mi esposa, a ver qué ella dice. A lo que la pastora María Elena escribe ahí, Juan 14:17-18. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Pero el verso 18 dice, no lo dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pero es Jesús el que está hablando ahí.
Y se está refiriendo al Espíritu Santo. El Dios olvidado. El Dios olvidado. Ah, mira, Mayra Florencio puso buenas noches, bendiciones. Parece que ya se va a acostar. Señores, un abrazo, bendiciones, nos vemos el próximo martes de oración. Cualquier cosa, estamos en contacto. Pastor, gracias. Dios es bueno, bendiciones. Cambio y fuera. Cambio fuera.